Bueno, ¿les emociona a ustedes el arte que conecta con la memoria, la naturaleza y las raíces? Bueno, pues este mes les invitamos a visitar la exposición colectiva Morriña de los artistas Teté Esteban, Paco Hernández y Teresa Meca. Se trata de una muestra emotiva, conectada con la naturaleza, la familia y los recuerdos de infancia en Galicia. Está disponible esta exposición en el mostrador de Mirasierra, donde el arte, la gastronomía y la comunidad se encuentran, con desayuno, comida y cena, exposiciones de arte cada mes y eventos únicos en un ambiente acogedor. ¿Y dónde está el mostrador de Mirasierra? Pues en la calle de la Masó, número 2, frente al Centro Universitario Villanueva. Es un punto de encuentro para jóvenes, familias y amantes del arte. Una iniciativa que da visibilidad a artistas emergentes y enriquece nuestro entorno cultural. No se la pierda. El mostrador de Mirasierra, exposición colectiva Morriña, disponible hasta el 15 de septiembre de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y empezamos con nuestra tertulia de hoy con don Mario Noya. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, señor. Recién llegado de tierras portuguesas. Y con don Jaime de Berenguer. ¿Qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿ustedes se sienten recompensados suficientemente por las cosas que hacen en la vida? No, pues tendrían ustedes que hacerse apoyos del PSOE, porque el PSOE recompensa los suyos de una manera brutal. Hoy tenemos dos noticias. El PSOE premia con un cargo a una imputada por manipular el voto por correo. Y el PSOE premia como con un puestecillo de colaborador con Televisión Española a José María Garrido, el director del Plural, que es el que se inventó el bulo de la bomba lapa de la UCO contra Sánchez y el bulo de los 2 DNI del juez Peinado. Otra cosa no, pero el PSOE premia a los suyos con largueza, ¿eh? Efectivamente, bueno, en fin, no sé ni qué decir. Ayer saltaba, no sé si se acuerdan, en las redes el debate sobre las diputaciones, ayer o antes de ayer, ¿no? Y cómo sobran las diputaciones y cómo hay a partir de estos organismos hay cientos de miles de españoles enchufados. Y bueno, creo que fue John Muller que dijo que esto se debía gracias a Ciudadanos, cosa que era un error, ya le dije yo, no, porque que sacó esto fue UPyD. Esto no se debía gracias a Ciudadanos. Ciudadanos intentó acabar con esto y el Congreso lo rechazó. Dijo John Muller, pero realmente fue UPyD, correcto. Sí. Pero ¿por qué cuento este rollo previo? Porque es que esto lleva siendo así. Y además por todos los partidos desde hace muchísimo tiempo. Porque me acuerdo que una de las cosas que hice fue enlazarle una noticia precisamente del ABC, creo que era, en la que PSOE y PP se ponían de acuerdo para votar en contra de Rosa Díez y acabar con todos esos chiringuitos que había alrededor de lo que es el ejercicio del poder, que incluyen las diputaciones, pero que incluyen muchos otros organismos, empresas públicas, Televisión Española. De hecho, en un desarrollo de una de las noticias, no sé de qué medio, venían a contar que algo que ya sabemos de hace mucho tiempo, y es que los partidos políticos, cuando están en el gobierno, crean infinidad de fundaciones, empresas, observatorios, clubes deportivos, culturales, organizaciones, asociaciones de todo tipo, para enchufar. De verdad que si un día echamos la cuenta de cuántos son los españoles que viven del cuento, yo voy a tener más remedio que dar la razón a doña Lucía Echeverría del otro día cuando decía que todo era para la pasta, ¿no? Es decir, hay tanta gente que yo creo que ni ellos mismos son capaces de controlarlo. Y es parte de la cultura organizacional del país, que eso es lo peor de todo. Es decir, está comúnmente aceptado y hay mucha gente que lo único que hace es intentar optar a eso. Ayer salía, o antes de ayer también, una noticia de un concejal de Móstoles, de cuyo nombre no me acuerdo, que salió a defender a la directora de Protección Civil. Y no sé qué tuitero se dedicó a mirar cuáles eran los méritos de este concejal de Móstoles del PSOE, que según parece, creo que está imputado por algo o que enchufó a su mujer en algún sitio, que no es lo mismo, habría que mirarlo, mírelo el que le interese, que todo mérito era haber vivido toda su vida del Partido Socialista, tener hasta bachillerato, eso es todo y ganar 60.000 euros al año.
Entonces, a mí no me extraña, pero es que esto no le puede extrañar a nadie porque viene siendo así desde hace muchísimos años y está comúnmente aceptado. Aquí yo nadie recuerdo que se echó las manos a la cabeza en su momento cuando desde UPyD intentamos acabar con esto. Y ahí seguimos y así va a seguir porque estos son tormentas de verano, ¿no? De repente uno se escandaliza y cuando hay un cambio de gobierno, pues yo casi apostaría a que seguiremos igual. Bueno, ellos no han sido muy discretos con esto. Esto siempre han proclamado para qué quieren las instituciones y sus votantes también lo tenían muy claro, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Que cuando ya te intentan justificar, ¿no? Te dicen, no, mira, las diputaciones son muy importantes porque las provincias poco pobladas son las que generan empleo y tal, no sé cuánto, y asientan a la gente en el territorio y dices, madre mía, porque son justificaciones de esto que es corrupción, claramente, ¿no? Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Yo eliminaría las autonomías y dejaría las diputaciones. Sí, no, pero que digo, aún así... Pues ya en vez de 17 tendremos 52 más 17. Uy, no es lo mismo, no es lo mismo. Aún así, si tú ahí no... si tú no funcionalizas eso mucho, es decir, si a las distintas instituciones no las atas muy en corto, si el presupuesto, el manejo discrecional del presupuesto sigue estando ahí, vas a tener este tipo de problemas siempre. Además. Claro, lo que hay que hacer es funcionalizarlas, efectivamente, claro. Quitar todos los enchufados a su puñetera casa y dejar las diputaciones como para dar servicio al ciudadano. Claro, no, pero es que es así es como funciona. ¿Qué sucede también? Vas a un pueblo muy, muy pequeño, que los hay, muy pequeños, y te dicen, Mario, para comprar el ordenador del colegio tengo que hacer un concurso de no sé cuánto y hay un tío aquí que vende los ordenadores. ¿Qué hago? Vale, bueno. Yo creo que todo eso se podría gestionar de otra manera. Sea como fuere, el PSOE en esto gana. ¿Por qué? Porque es sinvergüenza. O sea, es un partido sinvergüenza. No lo ha tenido nunca. Y lo que hace es calar perfectamente al que tiene enfrente, al PP. Entonces, al PP le mira sus autonomías o lo que sea, pone el grito en el cielo. El PP es un partido demostradamente incapaz de sostener una política, de aguantar, de capear el temporal durante 5 días de una polémica y cede en ese tipo de cosas donde ellos ni por asomo van a ceder jamás. Y les comen la merienda y los votantes que se dejan corromper lo saben. Saben qué partido en eso es más fiable. No te quiero ni contar con los que cuidan a los suyos. Imaginaos, ¿no? El PP ha despreciado los ha apartado, incluso a los que luego se han revelado inocentes, y el PSOE te lo hacen presidente del gobierno. Presidente del gobierno. Que la gente está diciendo, no, que hay un tío que Óscar Puente tiene un máster de su prima, la coja. Que no. El presidente del gobierno sería humillado con escarnio en el resto de los países por lo que hizo con su maldita tesis doctoral. Pues es que eso en España eso es un mérito. Exacto. Ese es el problema. No, en esa problema en la España actual, no en la de siempre. Y no digo en la España posible, porque hay muchas España posibles. Que esa es una de las cosas que que yo creo que tienen que convencer los partidos de la oposición a los españoles. Es decir, que no nos tenemos que resignar, pero en la España presente, ser un golfo es un mérito. Es la España de Rinconete, es decir, es el Lazarillo de Tormes, es la picaresca, a ver quién es más golfo, y dice, pues tal, y encima y encima la chulería. ¿Y sabes lo que te digo? Que no solamente lo pongo, sino como dice don Luis, sino que además ahora lo voy a ascender. Al más golfo de todo. Hombre. Esa es la cultura organizacional. Y en esa es la cultura en la que, entre comillas, y digo entre comillas, que es la educación informal, nos estamos educando los españoles. Eso y es un círculo vicioso, porque la gente entiende que para prosperar, pues lo que tienes que hacer es lamerle la bota al del Partido Socialista. Punto. Claro. Bueno, y sobre todo en los medios. Y lo que te manden, hacer lo que te manden, decir la barbaridad más grande, hacer la representación teatral más ostentosa. Por ejemplo, lo que hablamos ayer de las fiestas de Gracia, ¿no? Pues cuanto más grites, cuanto digas la barbaridad más gorda, cuando tal,
Pues mira, ahora te voy a meter en televisión española. Yo ayer... Porque no gracias me un suelo... ¿Perdón? Gracia es un antro putrefacto en Barcelona. Gracia marcó el referente allí. Gracia fue la zona... El barrio de Gracia, dice usted. El barrio de Gracia fue la zona que tomaron antes lo peor de la política catalana. Y batasunizaron Gracia. Batasunizaron Gracia. Y lo convirtieron en lo peor de los cascos viejos del País Vasco, de los peores momentos. Y ahora lo tienes así. Y luego hay otro problema, habéis visto, es decir, estamos en manos de perturbados y te puedes echar unas risas hasta que de repente dices, no, es que esta gente son los que luego dictan leyes como las de violencia de género, las aberraciones que padece legislativamente España y que tienen es de esta chusma. Es de esta chusma, y en vez de tratarlos como son, el otro día decía uno, no, hay que volver a estigmatizar. O sea, ya está. No, claro, en Muñoz Molina. Claro, hay que volver a hacer no es previsible, a asumir ¿cómo era? La pobreza o algo así, ¿no? Sí, no, este era como muy decrecentista, pero no, en serio. O sea, tú tienes que volver a tener miedo de ser el tonto del lugar. O el que está... Miedo no, vergüenza, digamos. Sí, pero miedo social, de vergüenza. Ojo, si pasaras miedo por algunas... vamos a ver, si las cosas que vas a hacer van a implicar que tu comunidad quede arrasada económicamente o paisajísticamente, etcétera. Hombre, sí, si eres miedo, no pasa absolutamente nada. Si eres un ladrón o alguien peligroso para la sociedad, es bueno que tengas miedo. Sí, no, totalmente. No, por ejemplo, mirad, hay otra imagen que ha dado mucho que hablar ayer, ¿no? Y salen las podemarras Ione Belarra y Irene Montero en lo que parece un baño. Esto como... no se sabe. Habría que hablar con Pablo Iglesias. A ver qué hace decir, me está poniendo cara de malo. Y aparece delante de una foto que pone Menorca, Antifa y antirracista, porque encima está mal escrito. Yo no descarto que lo hayan pintado ellas. Pero abajo pone un nazi muerto, un nazi menos. De la uni es esto, ¿no? Bueno, ya, pero es que resulta que estas dos sujetas van llamando nazis a gente a la que ya han hecho daño. Al señor liberal, al abogado que se hace llamar señor liberal en Twitter, que le han hecho una campaña de asedios salvajes, o a Vito Quiles, que le han dicho, tú tendrías que estar preso. Ah, bueno, sí. No, pero es que es gente que puede tener el BOE en la mano porque ya lo ha tenido. Pregunto, si estas amigas de Otegi, que están llamando a la caza de personas, posan delante de una pintada cerdísima, donde pone un nazi muerto es un nazi menos o algo así, ¿eso qué es? ¿Es incitación al terrorismo? Pregunto. ¿Va a pasar un día algo? ¿Va a pasar un día algo? Mario, porque en la categoría de nazi somos susceptibles de estar cualquiera de nosotros que ellos consideren porque les molestamos, porque no pensamos como ella, porque somos católicos o porque tenemos el pelo blanco. Te quiero decir, es que ellas deciden también quién es el nazi. Claro. Y eso es lo que hace más peligroso, porque en esa categoría podemos entrar cualquiera. O sea, ojo, muchísimo cuidado. Por cierto, también ha corrido por la red como la pólvora una foto de Irene Montero en pelotas. La de la playa, dice. La de la playa, que está en una playa vacía, con veleros, que es lo que suelen hacer los bolcheviques, ¿dónde van? A las playas con veleros y vacías. Eso no era Benidorm, ¿no? Y luego pone, y te pone como ambientación musical una canción de Fermín Muguruza, que es el personaje repugnante que hizo una canción en homenaje a unos etarras que se escaparon de una cárcel escondidos en los bajos. ¿No es esa de Sarri? Esta, bien. Pero fíjate, para lo que ha quedado la revolución, una tía en pelotas, no, delante de un velero. No. Es peor, porque lo que está haciendo Stopless
que es lo que he visto yo, y da la espalda. Porque si es la liberación de la mujer, peor, pues coño, te peor, pones de cara. peor. No, y además... Pero Agaza no va a hacer topless, ¿no? No, pero... No. La Gaza no va ni a la playa, vamos. Y esta es otra. Se ha hecho hacer la foto. Ah, bueno, claro. Hazme una foto, no sé si Bautista, o Pablo, o Maroto, el de la moto. Tiene pinta de que son sus lacayas, porque luego ha sacado fotos que está de vacaciones con sus lacayas. Entonces, dices, pero fíjate para lo que ha quedado esta tipa, que luego es su pura odio. Y que es un peligro, os lo juro por todos y cada uno de los violadores que están en la calle por ella. Por ella. Y por Pedro Sánchez. La revolución es esto. La revolución era esto. Por cierto, se levanta la revolucionaria 124.529,16 euros. Con 16, que no creo que los perdone. Que se sepa. No sé cuánto. Por cierto, estos eran los que no iban a ganar más de ¿cuántos? 3 veces el salario mínimo interprofesional. Eso es. Y que iban a donar buena parte de su sueldo al partido. Pero fijaos, porque estos revolucionarios por cuenta ajena tienen una capacidad increíble de hacer daño. Y ojo con tomarse a humo de pajas las cosas que pueden hacer, porque las consecuencias son graves. Graves. Están banalizando la violencia para que vuelva a haber violencia. Y la violencia que ha habido en España, que es la violencia de extrema izquierda. Que a ellos les han hecho tan... No sé, tú tienes fotos de Irene Montero desde que iba con chupete y estaba ya en plan activista. Habéis visto en fotos, ¿no? Fotos y en vídeos, ha salido en vídeos de comisiones obreras, de cuando era una niñata, sale en un vídeo que están tirados en un césped diciendo que iban a una huelga general. Fíjate tú qué mala suerte tengo yo, que no le he visto jamás en una manifestación de contra ETA. Nunca. Estos que eran tan precoces, antes de los dientes, tuvieron conciencia política, jamás, qué casualidad. Oye, pero les ha ido bien. Y luego, les ha ido muy bien abrazando a etarras y emocionándose en los antros en los que el entorno etarra hacía sus cositas. Acordaos de Pablo Iglesias y compañía, ¿no? Bueno, hacemos una pausa publicitaria. Bueno, aprovechando que tenemos aquí al último admirador vivo de Trump, que es don Jaime de Berenguer, vamos a comentar un par de noticias que llegan desde los Estados Unidos y que son, en cierto modo, pues complementarias. Por un lado, pues hemos sabido, lo publica Voz.us, como el Partido Demócrata en los Estados Unidos ha perdido 2,1 millones de votantes registrados. Podríamos decir 2,1 millones de afiliados, en cierto sentido, porque los votantes registrados tienen la posibilidad de participar en las primarias para elegir a los candidatos del partido. Están perdiendo a toda velocidad gente en los segmentos, sobre todo joven, entre los hombres y entre los hispanos, ojo. Y por otro lado, pues llegan datos de cómo por primera vez en 60 años el número de extranjeros que sale de Estados Unidos es mayor que el que entra. O sea, Trump no es que haya parado la invasión migratoria, es que la ha revertido. Está habiendo cambios en Estados Unidos de enorme calado. Y me gustaría que me los valoraran un poquito. Luego pasaremos a hablar de Francia, que es un caso pues realmente curioso. ¿Qué les parece a ustedes? Don Jaime, usted como admirador de Trump... ¿Qué de todo quiere que opine de Trump? Bueno, a mí Trump como personaje me parece insufrible, pero a mí lo que yo siempre me fijo en la política son si las cosas que hace son buenas o malas. A mí, por ejemplo, que no me guste Trump no quiere decir que me guste el Partido Demócrata Norteamericano, que me parece lo peor del mundo. Pero dicho esto, en el caso que ahora mismo más me interesa de Trump, no es su política migratoria, es su política con Venezuela. Pues estoy como estábamos el viernes, a la espera de que de verdad haga algo que sea un cambio y que lo que esté haciendo pues no sea solamente una muestra de fuerza, porque dándole vueltas
ayer, claro, te das cuenta que si esto lo deja solo en mandar ahí 8 buques y el Iwo Jima y no sé quién, no sé cuántos, y no lo lleva a cabo, lo único que va a conseguir es que estos tíos se hagan más fuertes, se sientan más fuertes e incluso otros países que estén mirando qué es lo que está haciendo ahí Estados Unidos, en concreto China, Irán y Rusia, pues lo vean como una muestra de debilidad. Así que sin desear, por supuesto, que haya derramamiento de sangre, a mí lo que me gustaría saber es todo esto que ha montado en el Caribe frente a las costas de Venezuela, ¿en qué va a quedar? Para mí eso es lo más importante ahora. Ahí hay dos teorías. Unos, los que dicen que efectivamente podría haber una intervención quirúrgica o que estarían amenazando con ello para tratar de provocar que Maduro se vaya. Y otros que lo que dicen es que en realidad es una operación de bloqueo, donde han mandado destructores que son capaces de detectar el movimiento de cualquier buque y de esa manera impedir todo lo que es tráfico tanto de petróleo como de droga, con lo cual le cortan a Maduro la posibilidad de seguir pagando a su gente, dado que en estos momentos la venta de droga para el gobierno venezolano es una de las mayores fuentes de ingreso. No hace falta ni llevar el Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo, ni por supuesto tener un buque de desembarco anfibio con 4.000 tíos metidos dentro, que yo lo que pensaba el otro día, joder, como deben de estar estos ahí metidos, los 4.000 marines metidos en un barco, ¿no? Eso tiene que ser una locura. Para eso que dice usted... Pues como lo del chiste aquel antiguo, ¿cómo metes a 10 personas en un 600? Dice 5 adelante y 5 detrás. Yo lo que estaba pensando, eso tiene que oler a pies. Claro, 5.000 tíos metidos en una o 4.000 tíos metidos en una lata de sardina, pero bueno, hablando en serio, a mí eso es lo que... Estamos todos mismo, a la expectativa. Sí. Porque es lo importante, y sobre todo lo que comentábamos el otro día. No tanto que se vaya Maduro, porque Maduro puede ser el jefe, pero Maduro no es nadie. O sea, Maduro es el imbécil que encabeza formalmente, que no posiblemente de manera práctica, este entramado, ¿no? El tonto que dice, a ver, ¿a quién es que le gusta la luz más que las polillas y quiere ser que pongáis la cabeza? ¿Quién es el más tonto? Bueno, pues, de hecho han puesto al más tonto, ¿no? Aunque quizá también sea el más malo. Y entonces es que realmente acaben con lo que significa Maduro, que incluye, claro, también a Colombia, ¿no? A ver qué hace ahí. Y por las obras le conoceremos, a ver cómo se lo monta. Y si lo hace bien y acaba con ello, yo no tengo el más mínimo problema de decir que estoy encantado de lo que ha hecho Trump. ¡Ojo! Si lo hace bien, ¿eh? Don Mario, glóseme los tres asuntos. Primero, la caída en votantes registrados del Partido Demócrata, que yo creo que es muy mala noticia para el Partido Demócrata porque significa que se va a radicalizar todavía más. Segundo, el tema de la inversión de flujos migratorios en la frontera. Y tercero, el tema de Venezuela. El Partido Demócrata tiene un problemón y no tiene ahora figuras de referencia que les puedan llevar a salir de un gueto muy radicalizado de votantes. Tienen a un tipo que es Gavin Newsom, el gobernador de California, que es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos y que puede presentarse como moderado. Tiene más pues la pinta que tiene un político americano de las películas, ¿no? Así como muy elegante, muy blanquito para ser demócrata, etcétera. Pero ya os digo yo, parece el gran Gatsby. Es una maldición. Es lo peor que le puede pasar sin la menor duda a Estados Unidos, ¿no? Y luego tiene a la descerebrada de Alexandria Ocasio-Cortez, que es una especie, es una Irene Montero pero por allí. Al micrófono. Y se les nota que están ahora como pollos sin cabeza, ¿no? Si Donald Trump lo estuviera haciendo tan mal como el 99% de la prensa dice, evidentemente el Partido Demócrata no estaría en este estado. Lo que pasa que, bueno, habrá que ver las elecciones de medio mandato del año que viene. ¿Qué sucede? Si los demócratas consiguen recuperar alguna de las cámaras, las cosas se les van a poner mejor de lo que están ahora. Y en las elecciones de medio mandato pesan muchas cosas. En Estados Unidos los políticos del Congreso tienen una popularidad, no se le puede llamar popularidad, es tan mala que habría que inventar un término.
Pues los políticos del Congreso son los peor valorados. Pero qué bueno sería implantar aquí unas elecciones de medio mandato. De medio mandato, ¿verdad? Eso debería ser obligatorio. Yo sugerí una cosa. En la Constitución no hay nada que obligue a que las elecciones al Congreso y al Senado sean simultáneas, con lo cual podríamos tener elecciones al Congreso cada 4 años, elecciones al Senado cada 4 años, pero contrapeadas, es decir, las elecciones al Senado como elección ¿Para qué sirve el Senado, don Luis? Claro. Si es que no sirve para nada, es una cámara de semibloqueo para nada. Bueno, pero serviría como termómetro de la situación política. Pues sí, mira, pero... Pedro Sánchez. No, yo lo que prefiero es que Pedro Sánchez tuviera que pasar, bueno, Pedro Sánchez o quien fuera, y cada 2 años decir, oye, mira, a lo mejor resulta que solo varían y se ponen en juego 50 diputados. Oye, pero con 50 diputados, como estés haciendo una barbaridad, esto de encastillarme yo en el poder y decir hasta dentro de 4, eso no es democracia, ¿eh? Eso estaría muy bueno. Te le cortaba, Dan. No te preocupes, Jaime. Lo que os digo es que por primera vez, creo que fue el año pasado ya, por primera vez en muchísimo tiempo, en las encuestas, el partido que se identifica con la clase trabajadora es el Partido Republicano, no el Partido Demócrata. Antes al Partido Demócrata casi no le importaba, estaba muy pendiente en atomizar la sociedad y de ahí obtener los beneficios, y en que los votantes independientes, que son un grupo súper peculiar en Estados Unidos, les llevara a decantar la balanza por la versión que pueda suscitar la personalidad de Donald Trump. Pero confiaban en que las mujeres y las minorías todas se iban a volcar contra Trump, y se han dado cuenta de que no ha sido así. Y se iban a creer que con el aborto iban a tener, no les iba a hacer falta siquiera hacer campaña y tal, y se han encontrado con este tipo de sorpresas, con que no les vale eso. Así que ya veremos. Y las políticas comerciales de Trump y la política migratoria, que están muy unidas, en Estados Unidos muchísima gente las está interpretando como una política de defensa del trabajador nacional. Y por ahí le está yendo bien. Ojo, porque además esto tiene otra implicación, ¿no? Los salarios de las clases medias están como muy estancados allí también, han perdido también mucho poder adquisitivo y tal, y están diciendo, bueno, vamos a ver si esto repercute positivamente en nuestra situación. Y si vemos, se ha parado lo de la sangría de la frontera, hay extranjeros que se están yendo, es decir, se están reconfigurando cosas, hay empresas que han anunciado que retornan producción a Estados Unidos. Entonces, hay mucha gente que le está, de hecho, valorando eso, y hay un perfil, no creo que sea muy numeroso, pero significativo, que es hay una tipa que se llama Batia Ungar-Sargon, que es una periodista notable, que era súper progre, que ahora se considera una maga lefty, y dice, yo soy de izquierdas. Ella asume aún el marbete este de que la izquierda es la que se preocupa de la clase trabajadora, y dice, Donald Trump está cumpliendo con lo que dice y está intentando hacer que los salarios de las clases trabajadoras sean salarios que les permitan sacar adelante a su familia, está poniendo coto a la inmigración que pone en riesgo los trabajos y las y la seguridad de las comunidades con menos recursos, y dice, así que yo chapó, me quito el sombrero por este señor. Imagínate lo que ha sido eso en Estados Unidos, ¿no? Veremos a ver, ya digo. Y veremos a ver también porque se supone que Donald Trump es un pato cojo, pero no está haciendo absolutamente nada de lo que hacen los patos cojos. En Estados Unidos se llama pato cojo a los gobernantes, a los que ya no les queda, bueno, que están en su segundo mandato, y como ya no pueden reelegirse, pues además pierden mucho poder sobre sus propios correligionarios, etcétera. No es el caso de Donald Trump de ninguna de las maneras, claramente, ¿no? Así que ya veremos. En cuanto a lo de Venezuela, pues muy sorprendentemente, Marco Rubio está emergiendo como una de las personalidades más importantes de la administración Trump, y muy poca gente lo hubiera dicho al principio, donde de hecho como que desentonaba, no era un maga. Decías, ¿este qué pinta aquí? Encima podía ser medio halcón en términos de política exterior. Y ahí está, con un lenguaje durísimo, sobre todo con Venezuela, y veremos a ver lo que quieren, porque efectivamente aquí no se está buscando solo tirar abajo a Maduro. El problema de Venezuela son las Fuerzas Armadas, que están podridas
que el drama de Venezuela es que están podridas. Las que pudieron haber salvado a Venezuela, acordaos de cuando se dio el golpe contra Chávez, son las que más ha podrido el chavismo, ¿no? Así que no lo sé, no sé cómo hará Estados Unidos con eso. Evidentemente eso es un despliegue de fuerzas para asustar a unos cuantos, incluidos a los que sostienen a Maduro, pero también es cierto que si solo amagas... no te equivocas. No te va a ir bien. Y luego Colombia, habéis visto que se está poniendo otra vez la cosa color de hormiga, vuelve el terrorismo a Colombia. Y esto también me llega a pensar lo calamitoso que es. Hay algunas medidas que están hechas para evitar cesarismos y para evitar la corrupción, se supone, por ejemplo, las limitaciones de mandato. Y en Colombia lo que destrozó el país fue que Uribe tuviera que ceder los trastos a alguien como Santos. Y luego después pues Duque, que tampoco fue a ningún lado. Lo que fue Colombia con Uribe y lo que está siendo ahora. Qué pena. Qué pena ver cómo ese país se está yendo al guano. Y que no hay demasiadas herramientas de corrección. El drama que tenemos cuando ese tipo de izquierda basura, canalla y de todo lo malo que se os ocurra toma el poder es que no hay manera buena de sacarla de ahí. Democráticamente, quiero decir, no hay manera democrática. No, incluso, no, ya te digo, y no hay manera buena porque ellos son muy malos. Quiere decir, ellos toma como rehenes a la sociedad, la economía, todo. Es el típico caso de una conducta hiperagresiva de alguien incontrolable, etcétera, y dices, ¿cómo lo paras a este tío? Pues si has puesto tú antes el ejemplo con la fotografía del baño. Esa es la política. Todos sois fascistas, muerte al fascista, un fascista muerto, no sé qué. Que no, Jaime, que es peor, que es que le han pegado un tiro en la cabeza a uno de los grandes referentes de la oposición colombiana, que ha muerto, y el portavoz de Petro, ¿se acuerda usted de Luis? Dijo, bueno, son cosas que pasan. Te pueden pegar un tiro si te metes en política. Riesgos ¿Cómo? inherentes a la profesión. Sí. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo te los sacas de en medio? Y en España, que no es Colombia, que no es Venezuela, tenemos también un problemazo con cómo te sacas de encima a un tipo que vive, cuyo régimen está fundado, y es un régimen, no es un gobierno, el de Sánchez, está fundado en la corrupción y en el apoyo con tipos que deliberadamente y ostensiblemente quieren dinamitar España. Vale, que ¿cómo te lo sacas de medio? Y la gente te dice, bueno, pues votemos, y no quiere decir, vale, votas, ¿y qué pasa? ¿Que porque votes te voy a consentir que hagas ese tipo de cosas? ¿Que porque son atropellos todo? ¿Tú por qué te crees que la democracia te da patente de corso? Bueno, vamos a cambiar de tercio. Macron está enfadado con Estados Unidos porque ya saben ustedes que Macron ha amenazado con reconocer al Estado palestino en septiembre en una asamblea de la ONU. Bueno, pues eso ha motivado unas duras críticas a Francia desde Israel y desde Estados Unidos. Y el embajador de Estados Unidos en Francia, de hecho, le ha enviado una carta a Macron responsabilizándole del incremento de las agresiones antisemitas en Francia y diciéndole que no hace todo lo necesario para combatir ese incremento del antisemitismo, ante lo cual el gobierno francés ha dicho ¡oh, la grandeur! Y ha convocado al embajador americano para manifestarle su protesta por lo que considera una intromisión en la política interna francesa. Está Macron en horas bajas y además pues no está muy fino en las respuestas, porque claro, si él está diciendo de reconocer al Estado palestino, él se está entrometiendo en la política de otros sitios, con lo cual, ¿de qué se extraña de que el embajador americano le conteste, no? Digo yo. ¿A Macron quién le ha hecho presidente de la República las últimas dos elecciones? La ciudadanía. Sí, pero ¿cuáles son sus votantes? Ya no hay más preguntas, señoría. Está. Es decir, ha perdido, por lo menos creo, en la segunda elección creo que perdió la primera vuelta, ¿no?
Y ellos saben perfectamente que ese voto que va a la izquierda va para él. ¿Y quién vota a la izquierda en Francia? Pues ya está. Entonces él está jugando a eso, a una posición que le permita, si es que lo tiene en la cabeza, y no sé cuánto queda para las elecciones a la presidencia francesa. 2027, ¿no? No sé. No sé si puede o no puede, perdón mi ignorancia en esto, si puede o no adelantar o convocar, o no tengo ni idea, pero está jugando a satisfacer a los que le han hecho presidente. Y dentro de esa retórica, pues está este tipo de políticas y de escenificaciones. Y a eso juega. Y no tiene más. Yo no creo que tenga que ver nada de horas bajas. Las elecciones son en mayo de 2027, las presidenciales francesas, y Macron no puede presentarse porque ya son dos mandatos seguidos. No sé, querrá pasar a la historia como el que llevó a Francia a la mayor decadencia de su historia. No tengo ni repajolera idea. No, y sobre todo, pero fijaos, porque Macron llegó diciendo, bueno, ahora sí que sí, yo voy a capitalizar el reajuste ideológico de la sociedad francesa, cuando se hunde el gaullismo y el socialismo y aparece ese centrismo que puede ser, era parecido a lo que querían encarnar Ciudadanos en España. Y ahora os hago la pregunta, ¿cómo se llama el partido de Macron? Pues eso, es decir... ¿Quieres decir que él era como una especie de Albert Rivera? No, porque en Ciudadanos sí que había una idea de dar... El partido Ciudadanos sí que quería sentarse como una... A Macron le da igual su partido. Bueno. Él quería ser presidente de Francia y sabía además, como has dicho, Jaime, que no iba a ser con sus votantes, que iba a ser era un voto a la contra del Frente Nacional, que cada vez asusta a menos gente. Entonces, el problema que tiene Francia es que lleva en decadencia, ni te cuento, pero partía de unas bases tan sólidas que se puede tirar en decadencia décadas y décadas y décadas y darse cuenta demasiado tarde. Y en algunas cuestiones para Francia... Ya es demasiado tarde. ¿Ya? Para Francia. Las imágenes del cinturón urbano de París... eso, imaginaos lo que les gusta a los franceses tirarse pisto en acontecimientos internacionales, ¿no? Las imágenes de Saint-Denis en la final de la Champions, demoledoras, porque era una caza al blanco. O sea, veías a hordas de caza al hombre blanco, que además estaba absolutamente inerme, desprotegido, etcétera. Y Francia va a tener un problemón. En Europa occidental estamos acostumbrados a que ese tipo de problemones de los que advertimos no acaban dando el paso a los conflictos abiertos. Estamos teniendo una suerte que no nos merecemos. Porque los componentes para que haya un conflicto social abierto... Yo le diría que en el Reino Unido ya están en pleno desembarco en el conflicto social abierto. Fijaos lo que va a pasar. Y luego es un problema, eso es una tragedia. Porque esos problemas tienen mala solución. Muy mala. Porque no estás hablando de una ley que la puedes quitar. Estás hablando de gente a la que no puedes quitar. Salvo, repito, que haya un conflicto a gran escala de los que no tienen, a eso sí que no tienen buen arreglo. Y se han hecho políticas demenciales de sustitución de población o de transformación radical del componente demográfico de los países, de las sociedades, que creíamos que no iba a tener consecuencias. Bueno, pues la poshistoria famosa era: chicos, si ya da igual, las creencias son todas blandas, son todas softs, la gente no cree en un Dios fuerte, no tiene valores fuertes y se acomoda. Es gente que vive flexible, está tan a gustito, vive de escándalo. No ha habido parámetros de calidad de vida ni comparables a los que ha disfrutado la Europa occidental de posguerra. Ni comparables, nunca, jamás.
Entonces esa gente le dijo, te vas a pegar tú porque tu vecino, qué más da, que hagan lo que quieran. Y resulta que no era tan fácil. Resulta que las sociedades, si se atomizan también en creencias. Y al atomizarse en creencias también se atomizan en derechos, en reivindicaciones y en aguantarse cada vez menos. Y en, yo me voy a poner enfrente de quién, de un ladrón, de un fuego, de un no sé qué. No das ni la vida ni haces un sacrificio extra porque vives muy bien y porque estás muy a gustito, etc. Y luego los datos, hay que ir a los datos. Creo haber leído hace algún tiempo que precisamente la población de origen judío en Francia se está yendo, está disminuyendo. Entonces, eso ya no es un hecho valorativo. A que tú te tengas que ir de tu país, donde posiblemente tu familia lleve no se sabe cuántos años, que eres ciudadano francés, y te tengas que ir, y te vas por un tema de seguridad, eso ya no es un hecho opinable. Como si nosotros decimos que el hecho de lo que pasó en el País Vasco con 200.000 familias o 200.000 vascos que se tuvieran que ir, respondía a un capricho. Entonces, si nosotros nos vamos a los datos, que no recuerdo ahora exactamente cuáles eran, pero creo recordar que iban en esa línea, eso es un dato clarísimo de que eso lo estás haciendo mal. O sea, que lo que te están diciendo es verdad. Por eso, y después de la última intervención, vuelvo a la pregunta del principio. Cuando Macron hace eso, ¿realmente está pensando en que eso es lo bueno? ¿Que eso es lo que hay que hacer? ¿O realmente es que está satisfaciendo a los que le han hecho presidente, sobre todo en las últimas elecciones? Esa es la cuestión. Y yo me temo que lamentablemente es lo segundo. Pues mire, datos según Grok. Entre 2000 y 2020, 60.000 judíos franceses se han ido de Francia hacia Israel, lo que representa aproximadamente el 10% de la población judía francesa. No, es brutal, pero es que además, es que yo recuerdo, es que yo creo que fue hasta Ariel Sharon el que dijo, ha habido casos de antisemitismo en asesinatos antisemitas en Francia, escalofriantes, de las torturas salvajes que hacen esas alimañas a judíos. El caso Halimi, por ejemplo, pero espeluznantes. Y Ariel Sharon, es que creo recordar que fue Ariel Sharon, que ¿cuántos años lleva muerto Ariel Sharon? Y dijo, señores, hagan aliá. Aliá es ir a Israel. Sí. Emigren, no hay otra. Y los franceses se lo tomaron tremendamente mal, porque para los franceses Francia es la patria del ciudadano, donde no se te mira la raza, la creencia. Lleva muerto 10 años Ariel Sharon. Imaginaos. Y él dijo, lleva muerto 10 años, pero no puede ser, mira, eso murió tiene que en ser 2000. Tiene que ser más. Puede ser, ¿eh? No, tiene que ser más. Bueno, fallecimiento 11 de enero de 2014. 11 años. Bueno, pero Hamas estuvo en coma un montón de tiempo. Pero, Netanyahu lleva gobernando ya. Lo relevante no es cuando se ha muerto, sino que ya en aquel momento ya dijo, tenía retiraos claro... de ahí, que no se puede hacer. Yo tengo un amigo, de hecho es funcionario israelí, que cuando le hablas de cosas que están mal en España, aquí se están marcando a judíos, me cago en... Bien, te dice, la mejor manera de hacer antisemitismo es hacer aliá. Dice eso como diciendo que está perdido todo, vamos a hacernos fortísimos en Israel y a machacar al que se le ocurra darnos una sola lección de absolutamente nada. Pero no, por otro lado dices, un momento. ¿Cómo que aquí se está dando ya por hecho que no tiene que haber judíos? ¿Qué es lo que pasa, por cierto, en Su misión? En la novela de Houellebecq, esa novela que tendría que ser obligatoria en las aulas, no solo se abre paso a un presidente islamista porque la derecha tradicional y la izquierda tradicional se unen contra el Frente Nacional, dando paso a un islamista moderado, sino que en el tejido social francés la realineación pasa porque se da por hecho que ya no va a haber más judíos allí. Y Francia, junto al Reino Unido, son los únicos países con poblaciones judías relevantes en Europa Occidental. ¿Sabéis lo que quiere decir que en Francia los judíos se tengan que ir? Y en el Reino Unido ha pasado igual. En el Reino Unido el Reino Unido ha tenido como líder laborista a Corbyn, que era
basura antisemita pura y dura. Bueno, no, un político normalito hoy en día. Y lo hacen porque es que ya tienen electorado. Eso es lo que te digo. Que te dicen, perdón. En el Reino Unido ha habido elecciones municipales, donde el tema es Gaza. Gaza. En el Reino Unido. Que no hay palestinos. Que esta es otra. Que es que asimilamos. Ah, bueno, claro, es que en el Reino Unido como hay musulmanes. Y que lo que no hay es palestinos. Que no saben. No hay una colonia de tipos que hayan sufrido en sus carnes un conflicto y que tengan un componente de resentimiento que les lleven a formar. Que no. Que es como si tú dijeras, ah, bueno, como hay cristianos en no sé dónde, que Europa... Que aquí se ha hecho ya una... ¿Os acordáis del 11M? Y vamos a comprar lo que dice oficialmente el 11M. Bueno, sí, claro, normal. ¿Normal el qué? No, bueno, que como apoyamos una guerra en Irak, un marroquí con unos tunecinos nos pueden reventar a bombazos. Perdona, explícamelo otra vez, porque no lo acabo de entender. Y luego coges y China ingresa en campos de reeducación a 1 millón de musulmanes en Xinjiang y resulta que la mayoría de los países árabes votan en la ONU contra que se condene ese genocidio de China contra musulmanes. Y dices, ¿y esto? Es una... No, la pobre Ursula von der Leyen no está en sus mejores momentos. Ya saben ustedes que ha habido un acuerdo arancelario entre Estados Unidos y Europa, donde al final, pues bueno, Trump se ha salido con la suya y entonces se han alzado voces muy indignadas entre la clase política europea diciendo esto es una humillación sin paliativos. Y ayer salía Draghi, o sea, por Dios, a decir que Europa, este es el año en que ha demostrado que ya no pinta nada ni puede hacer frente a Estados Unidos en la escena internacional, etcétera, etcétera. Y entonces pues está Ursula von der Leyen por las esquinas lloriqueando, tratando de justificarse, diciendo que es mejor un acuerdo que un no acuerdo y que un no acuerdo lo habrían celebrado como locos Rusia y China. Bueno, tiene razón, es mejor un acuerdo que un no acuerdo, pero es verdad que ha quedado patente que Europa ya no pinta nada de nada en ninguna parte y además por méritos propios. O sea, no sé qué futuro tiene este continente salvo pedir el ingreso en los Estados Unidos, cada país por separado, como, oiga, yo quiero ser otro estado de la Unión y tal, ¿no? Fijaos, por cierto, el detalle... No se admitiría nada. Yo me lo pensaría mucho, sí, bueno, se ha pasado, dejándonos entrar. He dicho siempre, Estados Unidos, el estado más pobre tiene más renta que el país más rico de Europa. No sé ahora cómo estará con Irlanda, el caso peculiarísimo de Irlanda, pero eso, y hay que tener en cuenta que los niveles de pobreza... o sea, la manera de analizar la pobreza es relativa. Es decir, un pobre en Estados Unidos tiene coche, aire acondicionado, tiene cosas que no tienen los pobres en Europa occidental, aún hoy. Así que ser pobre en Estados Unidos muchas veces compensa. Mejor. Bueno, ya sabe usted que Stalin prohibió que se emitiera la película Las uvas de la ira en Rusia porque, claro, es que ahí los pobres arrastrados americanos protagonistas de la película, pues resulta que tenían furgoneta, claro que era algo de ricos en la Unión Soviética. Cuestión de concepto aquí que es importante. Estados Unidos es es un país donde la soberanía no se pone en cuestión. Ya está, se acabó. No hay más. Y Estados Unidos participa en las instituciones multilaterales teniendo presentísimo que lo que cuenta siempre es el interés nacional de Estados Unidos y la legislación americana, que no se va a poner por delante nada supranacional a todo eso. Europa se está construyendo de manera absolutamente opuesta. Y además es un proyecto de ingeniería social de mandarines, es un neodespotismo ilustrado que quiere gobernar contra un pueblo al que consideran estúpido. Estados Unidos está hecho contra esa idea. Es decir, y se alzaron contra
Inglaterra. Contra una Inglaterra que estaba pletórica en términos intelectuales. Es más, se alzan porque consideran que son los grandes depositarios de la tradición ilustrada británica. No contra ella. ¿Qué le hizo el otro día Trump a von der Leyen? Y tú ahora te sales, porque tú no eres una representante. A ti no te ha votado nadie. Y te humillo delante de todos estos para que sepas de qué va esto. Europa ha jugado a ser los Estados Unidos de este lado del charco. Estados Unidos, por cierto, para ser la nación que soy, tuvo que pasar una guerra civil, que no fue por la esclavitud, fue por el modelo de país que se quería. Los confederados no querían que Estados Unidos se convirtiera en lo que se ha convertido. Y Europa quiere avanzar en eso sin que haya una guerra civil de por medio. Imaginaos cómo sería eso. ¿Qué sucede? Y han dicho, bueno, pues lo vamos a hacer de nuevo. Tiempos posmodernos, ya no importan las fronteras, ya no importan las identidades, no hay identidades duras, que cada uno haga la que quiera y nosotros nos unimos por tratados y cosas como muy tecnócratas. Mirad en qué acaba. Y de repente dices, y encima estamos forrados de pasta y podemos ejercer soft power. Vale, el soft power no existe. No existe. Si no tienes hard power, que es... Y si no, mira, se lo preguntan a los saudíes, está bien. Mira el soft power que tengo. Y dice, pues mira ahí, 3 cañoneras. A Exacto. ver. Exacto. No, porque además ves y se te degrada incluso... Cada vez tiene menos cosas que presentar. Lo de la imagen de la botella de los cajones europea, la del agua, la botella con su cierrecito, es... Yo espero que haya justicia en este o en otro mundo y que el que inventó Eso los es, puñeteros tapones, esos que no se pueden quitar, Eso es. acabe sus días ardiendo en las calderas de Pedro Botero. Y lo de los coches, Claro. cuando te pasas de 30 a 35 que empieza a sonar ping, ping, ping. Claro. Eso sí lo sabemos hacer bien, pero los coches buenos los hacen los chinos. No, y todo eso se va, y iremos a futuros ya distópicos de coches que te frenen cuando hayas pasado no sé cuánto, Bueno, coches que te midan huella de carbono y que no funcionen cuando las superen. El que haya estado en Portugal no puedes no ir por carreteras de pago. O sea, carreteras que no sean de pago. Repito, no puedes no ir. Que no tienes una alternativa. Es decir, bueno... O sea, tienes pues, que ir por peaje sí o sí. pero como ¡ay, Dios! Y Pues además vas pasando por arcos que te identifican, que esto es la madre del cordero. Que vas pasando por arcos que te identifican. Y que a lo mejor viene un chino un día y dice, uy, qué bonito es esto, que si os queréis que si queréis que os haga yo esta tecnología. No sé, Gratis. Los que las hacen son los chinos. Precisamente. Imaginaos. Pero que quiere decir que ya no puedes decir, venga, voy a tener entonces la opción de recorrer el país, me voy a tirar 13 horas en vez de 3. No puedes. No puedes. Y en Europa estamos en eso. Por eso cada vez hay más llamamientos a sinizarnos. Oye, fijaos, el control social, qué bien tirado está esto. Y además te ponen los ejemplos que son más fáciles de comprar para la gente. ¿A ti te gusta que se cuele la gente en el metro? ¿A que no, verdad? Pues con estos sistemas, el que se cuela, entonces está... ¡Cuidado! Cuidado. Y además, de nuevo, estáis adoptando decisiones para las que jamás nadie os ha dado la menor autorización. Mira, a mí eso me parece lo más grave. Si Europa quiere funcionar, de verdad, tiene que convertirse en lo que has dicho. No te digo igual en absoluto, pero en una especie de país donde votemos todos, hay un parlamento, ese parlamento haga las leyes para todos los miembros de que formen parte de ese club voluntariamente y ya está, porque lo que dices es así, ellos están convencidos, hay una élite intelectual que piensa que los demás somos imbéciles o que no tenemos derechos o que ellos son muy listos, los optimates estos romanos, y aquí no tenemos ni siquiera tribunos de la plebe y es todo, las cosas que están entre los senadores romanos, pues las cosas que tienen ellos allí, que viven como dioses, porque viven como dioses, cobrando unos sueldos absolutamente obscenos en comparación por lo menos
con los que cobramos los españoles, seguramente con los alemanes no será igual, y no tienen el más mínimo interés de tener en cuenta ninguna de las cosas que tenemos la capacidad o que nos gustaría hacer. Por eso, en Europa es muy difícil que haya un fenómeno como Trump. Claro, no. Es absoluta, porque si encima lo compartimentas en 17 estados completamente aislados, pues los ciudadanos europeos no tenemos capacidad de elegir a von der Leyen. Y en eso Trump tiene más razón que un santo. Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Yo quiero votar a presidente o presidenta o lo que le dé la gana de la Comisión Europea. Y quiero que en el Parlamento se tomen decisiones que luego los ministros, Poder Ejecutivo, tengan la obligación de llevar a cabo. Y yo quiero que los tíos que se presenten en cada país representando al partido X se comprometan a llevar a cabo. Pero es que eso mismo, oye, lo digo porque es imposible que nosotros pensemos que Europa va a funcionar de una manera cuando no está estructurada así. No, pero hay que vaciarla. O sea, en vez de ir hacia arriba, hay que ir hacia abajo. Hay que decirles, no, os habéis equivocado, chicos, os vamos a quitar competencias. Esto no puede hacer. Pues mira, es que es así, porque no se puede. O sea, están intentando hacer los Estados Unidos de Europa con gente muy, 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 muy distinta. Y casi por definición, cada vez que alejas más el poder es más arbitrario y más discrecional y lo someten menos a control. ¿Dónde funciona el otro? En Estados Unidos, y ha tenido un montón de problemas. ¿Por qué? Porque no deja de ser un país federal donde los estados siguen teniendo muchísima importancia y donde la justicia de verdad funciona. Que hay un juez de un distritucho que le dice a Donald Trump: paro tu política de expulsión de inmigrantes. Es que esto no existe aquí. Entonces, no, hay que parar, hay que echar para atrás. No se puede, es decir, ¿qué hay que parar, tiene que ver? Y a echar para atrás para ver cómo hacerlo bien, sí. Lo de convertirnos en 24... Lo que hemos sido siempre. En mini estaditos, donde haya uno grande que además tiene un grupo de influencia alrededor. Pongo Alemania y meto a Suecia, Dinamarca, Noruega, tal. Es que si no tuvieran capacidad... Es que el problema es que se les ha dado una autoridad política que no deberían tener. Si es que nosotros teníamos que ser una especie de Commonwealth. Y ya está. Que, por cierto, que era para lo que estaba pensando al principio. Oiga, armonicen ustedes legislaciones si quieren y tal, vamos a llevarnos bien. La cuestión de la unión económica para que no nos matáramos y a partir de ahí tiremos, pero que... Pero se pretendió hacer una unión política sin mecanismos de control por parte de los ciudadanos. Sin unión política. Claro. Es decir, si tú quieres hacer una unión política, haz una unión política que incluya las leyes, los tribunales... Que el ciudadano elija al presidente de Europa directamente. Que pueda venir un tío de Suecia a ser juez en España y un español puede ir a ser juez en Dinamarca, pero aquí no. Pero es que es una... ¿Qué cosas dice don Jaime de Berenguer? Hablaba el otro día con una persona que está trabajando en Alemania desde hace 15 años. Profesor en Baviera. Resulta que... Profesor es un español que vive en Baviera. Resulta que se cambia de Baviera a Renania. Lleva 15 años dando clase en la universidad. Bueno, pues llega a Renania y le dicen que no, que les importa un bledo que haya estado 15 años dando clase en Baviera y que entonces tiene que volver a homologar todos sus títulos en Renania y que además va a perder toda la antigüedad que tenía. Pero eso en Alemania, entre un estadito y otro. ¿No? Sí. Pero es que ese es el problema. Hay un libro, ese es el problema. Y además creo que ya ha estado traducido, que se llama Caput. Sobre de Kurt cómo está Alemania. No el de Bonaparte. No. Creo que se llama Caput, sí. De Wolfgang Minchau, creo que se llama. Wolfgang Munchau. Donde te cuenta cómo está Alemania. Donde es que creo que da un porcentaje aún muy elevado de gente que... Caput, el final del milagro alemán. Ese. Está traducido, por lo sí, que léanlo. Sí, está traducido. Léanlo, donde van a saber que en Alemania se funciona con fax hoy en día. Con fax. Con los faxes. Con fax. Sí. Alemania. Bien. Y Wolfgang Menchau dice...
Alemania inventó el ascensor, supo hacer coches absolutamente alucinantes, las siderurgias alemanas, ¿cómo era eso? Dice, y no saben inventar teléfonos portátiles. Se acabó, Alemania se ha ido al carajo. Alemania, los trenes alemanes no llegan en punto a los sitios. Alemania ha dejado de ser la Alemania que nosotros tenemos en la cabeza. Y nos cuesta, dicen, ya está Mario, ¿no? Ya Hombre, diciendo, lo que ha dicho de la universidad me parece especialmente grave. ¿eh? Hay una medida medida que dentro es terrorífico. Se ha paquidermizado. Parece España. Y entonces resulta que este tío, que estaba dando clase, 15 años de profesor en Baviera, llega a Renania, tiene ya donde dar clase, le han ofrecido, y dice, no, hay que homologar los títulos. Y dice, ¿qué hago? Y dice, apúntese al paro. Entonces se apunta al paro. Va a la oficina de paro en Renania y dice, oiga, pues mientras tanto, no sé, como estoy a la espera de que me homologuen esto, que tampoco sé si va a tardar 3 meses, 6 meses, 12 o 36 meses, estoy cobrando el paro, oiga, pues apúnteme, he visto que tienen aquí un cursillo de no sé qué gaitas muy interesante. Y dice, no, ¿cómo que no? Pero si lo ofrecen ustedes, estoy en el paro. No, pero usted ya tiene la solicitud de homologación, esos cursillos son para gente que está buscando recolocarse profesionalmente. Y dice, o sea, no me dejan colocarme, no me dejan hacer un cursillo. Estoy costándole dinero al Estado alemán cuando tengo donde trabajar. Llevo 15 años trabajando. Tremendo. Se han paquidermizado y es una pesadilla burocrática. Y no saben gestionar los temas más fuertes y encima tienen el pánico a mirar hacia atrás, claro, a su pasado, claro, evidentemente, ¿cómo no lo vas a tener? Entonces, por ejemplo, con Alternativa por Alemania no saben qué hacer. No saben qué hacer, digo. No saben. Sí, le iban a ilegalizar, ¿no? Decían. No, porque además que de repente que les ha saltado... no pueden ilegalizar a un partido que está ya en el 25% del voto. Claro, pero eso es lo que pretendían, ¿no? No, y además, fijaos, porque Alemania marcaba también el camino para los demás. Decir, chicos, en el caso de que tengáis algún problema grave, se hacen grandes coaliciones, que no pasa absolutamente nada, que aquí al final somos todos muy parecidos. Entonces coges y armas, no sé, coaliciones y tal, como las de el SPD y la CDU-CSU, y no pasa nada. Y se va abajo eso ya. Y de repente te viene como líder de un partido al que tú estás proscribiendo como nazi y tal, y la tipa es lesbiana, está casada con una señora de Sri Lanka. Cortocircuita la gente diciendo... De Ceilán, me niego a decir Sri Lanka. Toda la vida de Dios se ha llamado Ceilán. Igual que me niego a decir Beijing. Se dice Pekín, de toda la vida de Dios. Por cierto, Turquía exige... Hoy en día ya no puedes decir Turquía. Oficialmente tendrías que decir Turquía y escribir. Es decir, este tipo de cosas con los países son notables. En teoría... Pero en eso siempre España, llevamos, los españoles siempre llevamos la ventaja en esas cosas, porque acordaros que nosotros ya con Zapatero cambiamos, ya no puedes decir Gerona, no puedes decir La Coruña. Es brutal, exacto. No puedes decirlo. No, seguramente oficialmente. Te cabreen. Te decir que que si... Cualquier día eso es delito de odio, ¿eh? Que si en un membrete oficial pones en español Ayuntamiento de La Coruña... Bueno. Es que probablemente tengas un problema. Sí, porque no por es eso el nombre te digo. oficial. Por eso te digo. Así de demente. Que vaya desde que no te tramiten la solicitud por motivos administrativos de algún error administrativo hasta que te saquen en los medios de comunicación. Imagínate, ¿no? Cualquier cosa. O yo qué sé, no lo sé. Siempre no llevamos la idea, pero lo mismo puedes denunciar la ventaja. Pero es que incluso probablemente puedas denunciar por prevaricación a un alcalde. Vamos. Que diga, mi ciudad se llama La Coruña y yo en los bandos pongo queridos ciudadanos de La Coruña. Y te llega el otro y dice, pues te voy a denunciar por prevaricación porque sabes que no puedes poner eso porque no es su nombre oficial y aún así lo pones. No lo que sé. Sí, todo es posible. Puede ser, yo qué sé. Es una locura.
Es así. Sí, como lo de los pueblos estos donde se ha quemado medio pueblo y ahora llega y dicen que la Fiscalía está estudiando a ver si tenían plan de prevención de incendios Qué poca vergüenza. cuando llevan años sin dejarles cortar una rama de un árbol. Dices, Eso no es. puede ser, no puede ser. Pero mira, el problema es que es... y Pero eso que- es para intimidar a los propios alcaldes. Claro, y que esa Por gente se van de rositas. Sí, además yo me puedo imaginar que por la zona donde han sido los incendios, estoy casi seguro, tendría que mirarlo, casi todos los alcaldes posiblemente no sean alcaldes del Partido Socialista, y ha dicho, a estos los vamos a acojonar a todos y van a ser los primeros en levantar el teléfono a pedirle a los suyos que bajen que bajen los decibelios, no vaya a ser que les vayan a Bueno, salpicar ¿qué les a ha, ellos. ¿qué les ha parecido a ustedes lo de González Pons escribiendo en El País un relato sobre tetas? Hoy no he tenido el disgusto, afortunadamente, porque ni leo El País, ni sobre tetas, ni al Ni a señor González Pons. Pons. No sé, debo de ser un sujeto, no sé, muy reaccionario. Qué personaje, qué personaje. En fin, no sé ¿En qué qué, decirte. ¿Y en qué estaría pensando él cuando escribe sobre tetas? Pero además está todo el rato con lo mismo, que te dan ganas de poner los guantes de pinchos esos que ponía Berlanga a uno de sus personajes más característicos. Qué pesado es, de todas maneras, porque encima va de moderno, y dices, tío, moderno, pero si hoy en día, no sé cómo decirte, paséate por las No, ciudades. si es hijo. por moderno, no hay nada que denote más lo antiguo que es, si eso le parece una modernidad, porque se ha quedado en los años 70 de luego- principio. Y luego has quedado como vergüencita. No sé, es que de verdad se cree el Marqués de Sade o algo. Y fijad lo que digo. Pues tetas, piruletas, y dice estas cosas, pero las hacen bonito. Y dices. El primer chiste que me aprendí yo fue el del perro en mis tetas. Cuando tenía No puede ser. yo y toda una generación. Pues ya sabe usted, se lo manda al País, firma como González Pons y se lo publican como artículo. ¿Saben aquel que Exacto. dio el chiste de perro en mis tetas? No sé, no, pero y sobre todo, de verdad, es que encima va. Mr. Huawei va encima dándoselas de sofisticado. Y entonces, no, es que frente a la A barbarie la, esta, a la carcunda esta. sí, a estos que me votan, pues yo digo o sea, hay descripciones que dices, Oye, pues pero ¿por qué me razón? lo voy a tener que leer. ¿Por qué razón? No sé. O sea, puede ser que le funcione a alguien, pero no sé. Yo alguna vez leí algún pasaje y lejos de ser un excitante, pues me ha producido un efecto vígaro. No sé, tendrás que pinchar ahí con una aguja para sacar sustancia. No sé cómo decirlo. Eso es que ha ido a Benidorm a principio de verano. Ya, de verdad. No sé. Es que ha habido algo que le ha O hecho. sea, con González le ha Pons generado un dices, shock. ¿por qué? ¿Por qué razón? Es más, casi estoy por decir que lo hagan presidente de la Comisión Europea, que es que si no va a escribir más libros. O sea, como se retire va a ser peor. Porque nos van a meter todos los días aquí con calzador al amigo. Bueno, como nos quedan unos minutillos y antes de que vengan los compañeros a ver qué ha dicho la audiencia, me gustaría que respondieran ustedes a la pregunta de nuestra libre encuesta de hoy. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Sánchez en la Mareta? Y damos 4 opciones. A. Ha estado simplemente de vacaciones. B. Ha estado preparando su carta de dimisión. C. Ha estado preparando su defensa jurídica. Y D. Ha estado preparando un contraataque para septiembre. ¿Ustedes qué creen de las 4 opciones? Voy a pensármelo, a ver. ¿Ha estado de vacaciones? De vacaciones, preparando su carta de dimisión, preparando su defensa judicial y preparando un contraataque. De vacaciones. No, se está probando camisas verdes. Debe tener 25. No lo sé, de vacaciones, por decir algo de este sujeto. El contraataque ya lo ha hecho, habéis visto. El PSOE es alucinante con este tipo de cosas. Lo de los incendios, vamos, es acojonante. No, cualquier. Pero vienen siempre a caballo de lo mismo, ¿eh? Sí. Y le funciona, ¿eh? Le Le funciona porque no se ponen. O sea, a este le dicen las encuestas: estás en niveles subterráneos. Le da igual. Le da igual. Porque él sabe que no se va a mover en esos tiempos. Le da igual. A este le quedan. ¿Cuánto? 2 años.
Ellos va han a tirar. aprendido muy bien desde hace muchos años un tema que saqué el otro día que comenté, que pasó así de soslayo, que es el tema de la indignación moral. Las emociones son las que mueven las conductas y en este caso ellos lo que generan son situaciones de conflicto moral. Sí. Que, o sea, es bueno, es malo, estás conmigo, estás contra mí, el culpable eres tú, soy yo. Y eso les sirve perfectamente, aparte para de desviar la atención, para que cosas de las que no sabemos, todo el mundo tengamos una opinión y además sea blanco o negro. La culpa es eso, pues eso. Una manera de señalar a otros es poner a la fiscalía a pedirle los planes de prevención de evacuación o de lo que sea de emergencia a los alcaldes de los pueblos. Porque si tú no tienes ese plan que no tiene nadie, o que es papel mojado, el culpable eres tú y señala al alcalde delante de sus vecinos. Y cuando juntas un montón de alcaldes y te viene alguien que escribe en el periódico, en cualquier periódico de esto de izquierda, y te monta un artículo, ya te está generando la duda. Cuando la ley lo dice clarísimo, que es el gobierno en nivel 3, el que tiene que dar el nivel 3, el que tiene que coger obligatoriamente por ley las competencias en estas situaciones. Y resulta que he leído un artículo que no solamente no es que no hubieran tuvieran fallos administrativos y hubieran contratado más aviones y hidroaviones este año, es que encima no había gasolina para los aviones, para los hidroaviones. Entonces, eso es a lo que juegan. Y eso genera una emoción moral que es la ira, la indignación o el desprecio. Solamente son esas tres, las negativas, y les funciona. O sea, y eso es a lo que juegan. Y les funciona. No, ¿y cómo no le va a funcionar? ¿Sabes qué pasa? Que encima le viene bien esto otro. Como en España, la ciudadanía, y no solo la ciudadanía, no se tiene muy clara quién tiene competencia sobre qué. ¿Vale? Es más, muchas veces se solapan. O hay muchas administraciones que tienen que entender de una misma cuestión. Con los gobiernos autonómicos en manos del PP, lo tiene a huevo para hacer lo que hace siempre. Pero te diría más, Mario, a la gente no, y tampoco le importa. Aquí lo que tú le tienes que dar es un buen motivo para creerte. Un buen motivo para... Y este tío lo que hace es darles buenos motivos para... Joder, es lo de la cama de Procusto. Para que la gente adapte su ideología y lo que vota y el odio que tiene hacia el otro a las barbaridades de este tío. Él está ya y esa muy es la gran tragedia de este país, ¿eh? Porque lo que el de Zapatero y este señor, la gran tragedia que van a dejar aquí es que somos un país absolutamente dividido y enfrentado, incapaz de razonar. O sea, para que la gente pueda pararse a pensar de quién son las competencias, tienes que tener, vamos, un nivel de conocimiento, un nivel de abstracción y un nivel de independencia intelectual que en general no se tiene. O sea, él es muy consciente de que él está tocando sus suelos electorales, ¿vale? Mucho más, no va a bajar de ahí el PSOE. ¿Qué sabe? Que tiene 2 años por delante. ¿Qué sabe? Que la herramienta, el tiempo va a desgastar al PP, que tiene ganas de pillar cacho. Y en el PP siempre va a haber gente que va a decir, esta es la ocasión de oro, ¿y si me quito a Feijóo de en medio? Entonces, él sabe que ese tipo de cosas le pueden funcionar. Y si con todo lo que hay, el PP no puede sacar una mayoría abrumadora, es muy fácil él para remontar de aquí a 2 años, cualquier cosa. Se te olvidan las cosas. Se te olvidan las cosas. Pero fíjate, ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes que hubo un apagón? ¿Tú sabes que hubo un apagón? ¿Y de quién fue la culpa? Claro. Pues en este caso la culpa era de las eléctricas, ¿te acuerdas? De las malditas eléctricas. Y ahora hay una dana. ¿Y de quién fue la culpa? Claro. No, del gobierno valenciano. Da igual que la Confederación Hidrográfica dependa del gobierno de España. No, da igual. Pues, y ha habido unos incendios. ¿Y de quién ha sido la culpa? Coño, pues de un alcalde de un pueblo de 100 habitantes. Y que juntos son, pues claro, son de 100 en 100, pues todos ellos tienen la culpa que le faltaba un papel o no. Claro. ¿Y de quién fue la culpa el COVID? No fue nuestra, que éramos el gobierno y nos venían avisando desde enero y montamos el 8M, un aquelarre feminista donde se contagió todo el mundo. No, hombre, no. ¿Qué va a ser? La culpa es de Madrid, que tenía mascarillas insolidarias, porque tenía FFP2. Y funcionan así. Y les viene bien. Y todo esto les funciona. Yo la primera que recuerdo fue el Prestige. La más dolorosa que recuerdo fue el 11M.
Y desde entonces ellos han aprendido y hemos entrado en esa lógica porque han entrado en esa lógica permanente del enfrentamiento. La verdad les importa un huevo. Y es más, esto lo hemos citado alguna vez, la frase famosa de Hannah Arendt. Cuando tú no sabes a quién creer, porque ellos lo que generan es confusión, al final no crees a nadie. No, y además han hecho otra historia que es... han legitimado la violencia política y el acoso político a la izquierda. Les han enseñado a acercar parlamentos por perder elecciones, acordaos. Han hecho vicepresidente del gobierno un tipo que se emocionaba viendo cómo se pateaba a policías. Ellos han siempre... acercaron las sedes del PP en el 12M. Ellos saben que pueden activar este tipo de cosas. No te quiero ni pensar, que se nos olvida siempre, lo que va a ser España si te lo sacas de en medio. No, es ingobernable. Y Cataluña tenga todas... Cataluña, los mangantes que detentan el poder allí, tengan todas las herramientas en su mano para declarar la independencia. Ellos saben que es después de mí el diluvio. Exacto. Y lo han diseñado así aposta. Bueno, don Eric Gutiérrez, ya se han pronunciado nuestros tertulianos sobre lo que preguntábamos hoy a los oyentes. Recuerde usted la pregunta y las opciones que dábamos. Don Luis, hoy le preguntábamos a los oyentes que qué creen que ha estado haciendo Pedro Sánchez en La Mareta, en sus vacaciones allí en Lanzarote. Dábamos 4 opciones: nada, solo vacaciones, redactar su dimisión, preparar su defensa o urdir un contraataque. Y he de decir, don Luis, que me ha sorprendido mucho la diferencia en los votos de una de las opciones. Con el 80%. La gente cree que urdir un contraataque. Yo pensé que iba a estar más dividido entre eso y preparar su defensa o nada, solo vacaciones. Creo que iba a ser, evidentemente, redactar su dimisión. Pues imaginaba que iba a ser la última, pero pensaba que iba a estar más dividido. Pues no. Un 80% de la gente cree que urdir un contraataque es lo que está haciendo Pedro Sánchez en sus vacaciones. Como segunda opción, la más votada es nada, solo vacaciones, un 13%. También me ha sorprendido que sea la segunda opción más votada. A mí también. La verdad que sí. Es que yo creo que la mayoría de gente que yo pensaba que se iba a dividir en las otras opciones, por ejemplo, preparar su defensa judicial, es que se han ido todos hacia el lado del contraataque, porque la opción de preparar su defensa solo se ha quedado con un 6% y, desgraciadamente, solo el 1% de los oyentes, don Luis, cree que está redactando su dimisión. No sé yo si usted se encuentra en ese 1%, pero la gente no tiene muchas ganas. Yo sí he votado esa opción. Pero es que usted es un ingenuo, porque eso supone que él tiene la capacidad de admitir de que es culpable en cualquiera de esas dos. Y él no, él piensa que es un elegido de los dioses. Hombre. Que él no se merece lo que le está pasando, que los desagradecidos somos los españoles. Pues eso, la gente... Yo no creo que se crea él su propia propaganda, no. Este es como Nerón. De hecho, es que lo que ha pasado en los incendios se ha comportado como tal. Ha vuelto a decir, si quieren ayuda, que la pidan. Ha vuelto a hacerlo. No solo él. Lo ha vuelto a hacer. No solo él. Y, don Luis, usted escucha, ve lo que dicen en Radio Televisión Española. No es el único. Y si ya de por sí el gobernante va a tener una cámara de eco que le impide escuchar lo que de verdad se dice, imagínese si el principal emporio mediático del país te está diciendo que yo creo que Sánchez es perfectamente consciente de lo que se dice de él, y prueba de ello es que no sale a la calle sin un operativo que le garantice una burbuja de 200 metros para evitar que los ciudadanos le insulten. O sea que, en fin, él no se cree... La culpa es suya, exacto, que es la gentuza, esa es la extrema derecha, los fascistas. No es él lo hace todo bien. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, además de la votación que han emitido? Pues, don Luis, nos han dejado muchísimos comentarios sobre este tema. Nos dice, por ejemplo, uno de los habituales, el Polloso Roñoso, nos dice: urdiendo lo peor para España, el mal nunca descansa. Había muchos comentarios en respecto a esto, que da igual lo que estuviese haciendo, que el caso es que iba a ser lo peor para España. Nos dice, por ejemplo, también Baronesa de Carvajal: urdir un contraataque, y más sabiendo que Zapatero se acercó un día y no para disfrutar de un vermut en la piscina. Bueno, también se acercó Salvadorilla junto con Zapatero.
pues bueno, igual también tomaron un vermut, pero seguramente hablarían de otras cosas que bien a España no le van a hacer, seguro. Juglar nos dice, ese señor siempre está maquinando cómo hacer la vida más difícil a los españoles y aliviar a la de sus socios etarras y catalanes. Bueno, pues con la visita del señor y ya sabemos lo que hay, y con la visita de Zapatero, pues no sus socios etarras, pero sus socios de más lejano, por ejemplo, venezolanos. Nos dice también en YouTube, Bitcoin 164, su única obsesión es continuar en la Moncloa ahora y en el 27, y a eso se dedica, y lo peor es que lo conseguirá gracias a sus socios y al Partido Popular. Luis, la gente es que hay algunas personas que creen que no solo está pensando en cómo conseguir aguantar estos 2 años que quedan, sino otros 4 años más. Bueno, es que él ha dicho que quiere ser presidente para el centenario de la Segunda República. Pues no Para sé, el 31. pero vamos, entre otras cosas, si cae Maduro, no creo que dure más allá de 48 horas, Sánchez. Pero en fin. Bueno, pero que él quiera, yo quiero ser millonario, don Mario, pero las cosas no funcionan ¿Tú también? así. Sí, fíjese que a veces me levanto y digo, oye, hoy me gustaría ser millonario, mañana igual no, pero hoy sí, y al día siguiente pienso lo mismo. Moisés López, por último, don Luis, nos dice, estudiando una nueva maldad más grande que las anteriores, la madre de las maldades. Ya no sabemos con qué nos va a sorprender el señor Pedro Sánchez. Bueno, muchas gracias, don Eric, por traernos la voz de los oyentes. Gracias, don Mario Noya. Gracias, don Jaime de Berenguer. Hemos disfrutado mucho en la tertulia hoy. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa.